Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, hoy para hablaros de Emiliano Zapata. Me estoy metiendo en camisa a 11 varas porque para hablar de Emiliano Zapata hay que hablar de la historia de México, la cual la desconozco. Después he ido leyendo y me he dado cuenta de que muchas cosas sí que las conocía, pero las conocía de forma aislada y no de forma conjunta. De la Revolución Mexicana, de Villa, etcétera, de Porfirio Díaz, de Madero, yo qué sé, de Obregón. Conocía cosas aisladas que tenían que ver con otra historia y resulta que tienen que ver con esta. Bueno, también deciros que yo Zapata, no Emiliano Zapata, hay otro Zapata en la historia de España, es conocido de forma triste porque era un novator. Novatores antes del siglo de las luces, es una revolución científica española que tenía que estar en secreto. Transcurría en los palacios, se llamaba Zapata, en los palacios de los nobles que protegían a estos científicos que hacían, digamos, ensayos, etcétera, y después publicaciones. Si estas publicaciones había Inquisición, la pillaba la Inquisición, entonces estas personas se les privaba de su patrimonio, los novatores. No hay mucha información. Lo que pasa es que yo tuve un profesor en la universidad que había hecho una tesis doctoral sobre el novatorio y tenía publicaciones sobre los novatores. Y fue el que, digamos, me ilustró porque estuvimos dándolo y me resultó interesantísimo porque estos novatores, si los pillaban, parecía que hacían algo malo, pero en realidad eran médicos, eran químicos, eran profesores de universidad y estaban protegidos por la aristocracia, que, digamos, era más refinada, era más culto y tal. Entonces, si lo pillaba la Inquisición, el delito que habían hecho es que no eran dogmáticos, o sea, que era el Espíritu Santo era el que infundía, digamos, el pensamiento. Entonces, claro, el tener determinada hipótesis, suponía que te estabas saliendo del control social, ¿no? Entonces privaban, o sea, le quitaban el rey no podía hacer nada, ni los jueces, nadie. Le quitaban todo su patrimonio, lo exhibían desnudo en la calle con una argolla en el cuello como si fuera un animal. Entonces, una historia de estas tristes fue Zapata. Zapata, que era judío, y no se sabía, se dijo que era judío, por lo visto era judío, pero bueno, era muy discreto y tal, y era un intelectual de altura, era un médico, y no sé, el mismo rey, por ejemplo, tenía farmacéutico y tenía que tenerlo escondido, porque si se lo encontraba en la Inquisición, pues la única medicina que se ejercía era el poner chupasangres de estos, no sé cómo se llaman, que son como unos gusanos, en fin, que te hacían cortes, en fin, nada y menos. Y entonces, claro, los médicos ya sabían, tenían farmacéuticos italianos, pero lo tenían en secreto, tenían una farmacia, porque lo que es la farmacopea es relativamente reciente. Os estoy hablando pues del siglo XVIII, ya os digo, antes del siglo de las luces, pero realmente eran presiglo de las luces, o sea, donde tiene que haber una separación de poderes, tiene que haber, o sea, la ciencia tiene que estar totalmente al margen de lo que es la religión, etcétera. Pero bueno, eso en un país como España, pues no permitió, el despotismo ilustrado no permitió que se hiciera esa revolución científica, no hubo burguesía porque había 4 ricos y el resto pobres. Entonces, claro, pues al hablar de Zapata, Emiliano Zapata, pues también puedo pensar en mi Andalucía. Me pareció muy emocionante su historia, muy triste. Yo la única historia que conocía de Zapata era de Marlon Brando, pero nada tiene que ver con la realidad, porque la historia de Marlon Brando, además de una película, es una historia, no trascienden otros hechos como el que este señor le ofrecieron sobornarlo, le ofreció Madero una hacienda gigantesca, dijo él, no, yo creo que usted no me ha entendido. O sea, yo he venido aquí para reivindicar para mi pueblo sus tierras. Me hace mucha gracia porque en México, tengo que mirar mi diccionario, se le llama ejido a la tierra comunal. Y aquí posiblemente es que fuera así. Aquí, por ejemplo, tenemos un pueblo elegido en mi provincia, que es el más rico con diferencia, y ejido en nuestro diccionario significa las afueras del pueblo, y como tal lo tenía, pero ahora al decir tierra comunal es que tuvimos ¿cómo se llama? La desamortización de Mendizábal, que desamortizó tierras comunales, bosques comunales, y es posible que fuera tierra comunal, porque en América, que hablan mejor que nosotros, se han mantenido muchas voces que aquí han desaparecido o que han cambiado el SEMA, se ha modificado, y entonces tengo que buscar la palabra ejido en el diccionario de etimologías, que lo tengo por ahí, más tranquilamente. Bueno,
Vamos a ver una cosa, voy a contar un poquito Emiliano Zapata, pero os digo que no soy mexicana y claro, la historia de México la conozco a media. He leído algunas cosas de él, pero obviamente no soy de allí. Bueno, en 1879 nace, me encantan los nombres, es el Nahuatl. He de decir también una cosa, yo estudié lengua y entonces en México se pierden muchísimas lenguas que son auténticos tesoros, sencillamente porque los jóvenes que hay allí pasan a la ciudad y acaban no hablándolo. Y los viejos que lo hablan en las aldeas y tal, pues acaban muriéndose y se pierden las lenguas, están poco protegidas y las lenguas son tesoros. Y es el recuerdo de una comunidad, la conciencia. Entonces, por favor, amigos mexicanos, las lenguas, que no solamente hay Nahuatl, que hay muchas más. Bueno, en 1679 nace Emiliano Zapata, un hombre que no sé decirlo, Anenecuilco, en una familia de campesinos medios, que no son campesinos muy pobres. Emiliano Zapata va vestido, la fotografía lo estaba viendo, me encanta, me encanta. No sé, como un charro, con ese, ¿cómo se dice? Esa especie de pajarita de seda, con esos terminados de plata, no sé, básicamente era un hombre que entendía muy bien a los caballos y era domador de caballos que no es fácil, ¿eh? Aquí lo hacían los gitanos, no es fácil, no es fácil. Son gente con mucha intuición, mucha paciencia, porque al caballo no lo puedes castigar demasiado, porque entonces, o sea, tienes que aprovechar es que en Andalucía tenemos caballos, los cartujanos, tienes que aprovechar el brío del caballo para, digamos, potenciarlo, no puedes castigarle ni pegarlo, tienes que darle es como los niños, no te puedes pasar con la represión porque entonces lo estropeas también. En 1909 es elegido presidente del Consejo de la localidad, que tiene otro nombre en Nahuatl, que ahora no me acuerdo, porque él tenía una especie, vamos a una cosa, en esta época, siglo XIX, que es muy convulso, hay el 67 o 69% de las tierras, bueno, el 67 o 69% de los mexicanos están en el campo y solamente el 1% de la población posee todas esas tierras. O sea, fijaros qué mala distribución de la renta. Yo no puedo decir nada porque Andalucía era 3/4 de lo mismo. Cuando la Reconquista se rebelaron, porque dice, bueno, los reyes católicos conquistaron, pero claro, el país es grande y no había liquidez suficiente como para tenerlo todo controlado. Entonces, claro, echar a los judíos, echar a los moriscos, tal, pues cada 2 por 3, nosotros, por ejemplo, que estábamos más cerca de África, mi ciudad, que fueron fue la última, porque era el reino de Granada, era Granada y Almería. Pues cada 2 por 3 teníamos invasiones moriscas, pues claro, porque esto era suyo también, o sea, estuvieron 800 años, era tan suyo como nuestro. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Para guardar la seguridad, para que todo el Estado estuviera homogenizado, porque España fue el primer Estado de Europa, pues que lo repartieron a cambio de mantener la seguridad entre las grandes casas solariegas de entonces los Fernández de Córdoba, los Duques de Alba, los Medina Sidonia. Entonces, los andaluces, eso que dicen, es que el andaluz no trabaja, no, es que el andaluz, cuando toda Europa sale del señorío, sale del feudalismo, nosotros entramos en un señorío tardío, que es como una especie de feudalismo, en el cual tú has nacido, como le pasaba a Emiliano Zapata, en una zona donde ni la tierra es tuya, ni nada es tuyo, ni tienes posibilidad de promocionarte, ni tienes posibilidad de nada, porque las propiedades están en manos de 4. No solamente que la propiedad está en manos de 4, sino que el poder, en teoría democrático, también está en manos de 4, con lo cual... Y aquí en España se intentó varias veces hacer reforma agraria en Andalucía, porque esta gente tenía muchísimas tierras, pero nada, ¿quién le ponía el cascabel al gato? Porque siempre eran los mismos, y los mismos dueños presionaban el poder y entonces barrían cualquier oposición. Entonces, claro, leyendo a Zapata, digo, pues perfectamente podía haber estado... Ya están aquí mis gatos. En Andalucía, perfectamente podía haber sido un líder andaluz. Bueno, en 1911 Zapata, que se suma a la rebelión de Madero. Madero es un hacendado que en un momento determinado se genera adinerado, que en un momento determinado genera una revolución y curiosamente secundada de forma esporádica, porque Villa está en el norte, Zapata está en el sur, en fin. Pero hay descontento general. Después él sube al poder, ahora lo contaré un poquito mejor, y lo acaban asesinando, porque él era
tenía un punto ingenuo y no supo contentar las demandas que había. Por ejemplo, nuestro Zapata era de Morelos, quería una reforma agraria y como que quiso que entregara las armas, pero y después primero pacificar y luego hacer la reforma. Y dijo Zapata, no, primero hacer la reforma y luego lo siguiente, entregamos la arma. Porque básicamente el ejército de Zapata eran todos, no eran peones de hacienda, sino que eran agricultores que procedían de zonas. Ya están aquí mis malvados. O sea, ¿por qué tengo yo que hacer esto con un yo no sé cuántos gatos al lado? y bueno, y el ejército de Zapata, de hecho, según fuera una temporada agrícola y otra, aumentaba o disminuía porque se tenía que ir al campo a recoger cosas. Zapata tiene un grandísimo crédito en el pueblo, porque de hecho cuando vimos la revolución de Chiapas se llamaban a sí mismos zapatistas. O sea, Zapata llega un momento en México que, digamos, se desprende de lo que es su época, se desprende de lo que es su contexto para pasar a ser algo canonizado, como si fuera un santo, ¿no? Y cuando alguien reivindica algo, porque en los años 60 también hay un líder que se llama Jaramillo, pero el ejército lo mata, también hay rebeliones en diferentes épocas, y siempre intentan captar el espíritu de Zapata. Zapata fue un pragmático, no fue un teórico, y eso yo creo que también le costó la vida, porque no se quiso, era muy, no sé cómo decirlo, muy rígido, era muy honrado, porque este señor le ofrecieron sobornos, todo lo que quería y más, y bueno, al final fue una traición lo que lo mató, lo mataron. Y después me parece muy triste la fotografía que tiene con la gente, no se ha muerto, me parece una falta de respeto total, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Él se suma a la rebelión de Madero contra Porfirio Díaz. Zapata había tenido a su padre, que era agricultor, que estaba en una zona comunal. En un momento dado, digamos, los grandes poseedores de tierras, de haciendas, permitían estas zonas comunales porque tenían como una especie de tira y afloja con 3/4 partes de la población que era agrícola. Pero en un momento dado, sus sucesores, en la época de Porfirio Díaz, pues el porfiriato que llaman, pues ya eso se acabó. Decidieron que extender las tierras los señores con la hacienda, con lo cual dejaron sin tierra a montones de personas, y eso fue clave para que esta gente modesta secundara la revolución que hubo en México y que tuvo repercusiones. Tardó, por ejemplo, en el caso de Zapata, aunque él murió, pues le sucedieron otra serie de personas, algunas de ellas muy oportunistas, como su hijo, pero bueno, se consiguió bastante después de muerto, sobre todo lo que es la reforma agraria, etcétera. Él, no sé si con Madero le dijo, oiga, si yo le robara con una pistola y ustedes sin arma, le robara su reloj de oro y volviera a verme dentro de 30 años, usted me diría, devuélveme el reloj e intereses por haberlo usado. Bueno, pues lo mismo con las tierras, porque él dice que vio a su padre llorando cuando era pequeño, porque iba a perder su pequeño huertito que había, digamos, trabajado él, su ancestro, etcétera, etcétera. Yo lo entiendo, o sea, yo veo, por ejemplo, Brasil, los sin tierra, que son 30 y tantos millones de individuos que no tienen nada y que están rabiando de hambre, y sin embargo, el 2% es dueño de todo en Brasil, es el peor reparto de la renta de todo el mundo. O sea, solamente hay nada que son los dueños, que son riquísimos. Y claro, pues eso crea muchísimo malestar social, muchísima criminalidad, muchísimo tal, porque condena a la gente a nada, a un no futuro. Pero en el caso, por ejemplo, de México, que es lo que nos ocupa, de Zapata, yo pienso que también había un contexto social de lucha de clases. Estamos también en el periodo de la Revolución Rusa, porque de alguna forma el socialismo y fascismo que emergen en esta época eran hijos del liberalismo anterior del siglo XIX. O sea, que no hay nada por generación espontánea, que lo digo siempre. En fin, diciendo esta palabra a veces hablo más de Zapata que estoy de cháchara. Bueno, Porfirio rompe con Zapata por no llevar a cabo la reforma agraria, o sea, Zapata con Porfirio Díaz. En 1913 rechaza unirse a Huertas, que ha depuesto que ha matado a Madero. Os estoy haciendo una pequeña síntesis, luego os contaré un poquito más. Los de México se lo saben de memoria, como nosotros la reconquista. Su objetivo, seguramente me podrán decir muchas cosas que yo desconozco. Yo qué sé, yo me he negado a leer la vida sexual de Emiliano Zapata porque no me interesa, que si tuvo 14 hijos, que si tuvo 16 hijos, que si estuvo enrollado con hombres y con mujeres, que me da igual.
que lo que me lo legitima es que fue un hombre bueno, reivindicó para lo suyo, no se dejó sobornar. Mirad que lo de una hacienda grande es tentador ayer, hoy y mañana. Y sin embargo, su hijo pues no fue lo mismo, se hicieron como importantes. Bueno, el objetivo de Zapata está plasmado en el Plan de Ayala, que es la reforma agraria de 1914 en Aguascalientes. Me hacía mucha gracia porque yo tenía compañeros que venían becados a la Universidad de Aguascalientes y yo conocía al pueblo de mi marido, que era la Virgen de Aguas Vivas. Digo yo, Aguas Vivas, Aguascalientes. Bueno, Carranza rompe con los dirigentes agrarios, que son Zapata y Pancho Villa. Pancho Villa y Zapata se tenían que haber unido, porque Pancho Villa también muere emboscado muy joven. Y entonces uno en el norte y en el otro en el sur, o sea que Zapata fue a su bola con reivindicar la reforma agraria, que era mucho reivindicar, que aquí en España no se ha conseguido, y se lleva reivindicando cientos de años. Pero no hemos tenido nadie con unos cojones como este. Ahora me van a censurar por la palabrota. Y que en noviembre entra en Ciudad de México. En 1915, Villa, líder de la revolución en el norte, es vencido por Obregón. Ahí tenía que haber estado Zapata ayudando, porque él podía haber roto las líneas de abastecimiento de Obregón, que era muy vulnerable. Obregón era el jefe militar de Carranza, pero ahí se equivocó mucho Zapata, ahí se equivocó, porque ante un enemigo común hay que estar unidos, aunque Villa y Zapata tuvieran reivindicaciones distintas. En ese sentido le faltó ser político, pero bueno, así todo me gusta. Zapata sigue resistiendo en el sur. En 1917 Estados Unidos reconoce el gobierno, bueno, como presidente a Carranza. Carranza era muy pícaro, cuyas tropas asedian Morelos, que era la tierra de nuestro Emiliano Zapata, donde Zapata lleva a cabo una profunda reforma agraria. Eso es lo que quiere, porque se pasa años y años, tiene la cabeza como un peñón. En 1900, pero no sabía tampoco negociar. En 1919, negociar no es ceder, es haber sido político. Él tenía que haber ido con Villa y hubieran sido más fuertes los dos. Pero no quiso. En 1919, el 10 de abril, Zapata muere en la emboscada organizada por un oficial carrancista. Zapata era el líder campesino que hace un papel imprescindible en la Revolución Mexicana, como jefe de un movimiento agrario en Morelos, que era su tierra. Yo quiero que se fueran niños españoles a Morelos. Es que me suena la palabra después de la guerra civil. Y los trataron muy bien, niños sin familia y sin tal, después de la guerra, niños republicanos. Bueno, él nace en una sociedad, nuestro Zapata, en una sociedad con un mal reparto de la renta, desigual, que encima se hace más desigual con el paso del tiempo, pero él tiene la cabeza como un peñón, y le promete al padre cuando el niño, porque el padre llora porque va a perder el huertito, le dice, yo tengo que arreglar eso. Ahí hay una oligarquía terrateniente que aumenta su poder y su propiedad. Él, como he dicho antes, ha nacido en Anenecuilco, que es un nombre nehualt, que es dificilísimo, en 1879, a principios del Porfiriato y el régimen establecido y controlado durante la generación por Porfirio Díaz, con 400 habitantes. Era pequeñito, una aldeíta. Anenecuilco es una antigua comunidad campesina, así muy precolombina, con raíces, por lo menos la etimología del pueblito. Nosotros tenemos mucha etimología árabe en los pueblitos. Anterior a la colonización española. Su nombre significa náhuatl, significa lugar donde corre el agua, algo así. La localidad está en Morelos, al sur de la Ciudad de México, desempeña un papel muy importante en los cambios de lo que va a ser el siglo XIX. Es que el siglo XIX en México le pasa de todo, se independizan de los españoles. Lo de Texas y todo eso fue también el XIX, ¿no? Después los franceses, yo qué sé, pasa de todo, Después la revolución esta, yo qué sé, es clave, es una época clave para México. Yo qué sé, la guerra de independencia contra España, los conflictos entre liberales y conservadores, que son muy del XIX, y la intervención francesa en la década de 1860. Que tuvieron para todos los gustos, Bueno, cuando el ejército invasor de Napoleón III es derrotado por los liberales, liderados por Benito Juárez. Bueno, Morelos también es un importante centro. Allí había caña de azúcar que dejaron los españoles, la producción azucarera. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, la fábrica donde la transforman. Es que aquí en mi tierra fue la cárcel en época de guerra.
Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el cultivo de la caña de azúcar, es que nosotros también nos pusieron caña de azúcar en la Rambla porque también somos subtropicales. La caña de azúcar está introducida por los españoles y florece en los valles semitropicales de Morelos. Aquí es donde Hernán Cortés, Carlos V, ¿cómo se llama? Conquistador del Imperio Azteca, recibe la encomienda que le otorga el rey. Yo qué sé, Cortés era un pillastre, pero allí era matar o morir, ¿eh? No creáis que había matices, no lo justifico, no lo justifico. Pero Cortés, si no hubiera tenido la ayuda de los de alrededor, Cortés iba low cost, bajo de presupuesto, ¿eh? Si no hubiera tenido la ayuda de los de alrededor, que estaban hasta las narices, no hubiera podido hacer nada, porque eran 4 y el apuntador y el caballo. Bueno, 300 años después, la producción azucarera está en manos de hacendados que ya no explotan con mano de África la zafra y todas estas cosas, sino... Ay, que me estoy intentando acordar cómo se llama la fábrica de azúcar. No me acuerdo. Ya no tienen esclavos africanos, sino que reclutan mano de obra en los pueblos de Morelia. Muchos de los cuadros son comunidades antiguas con raíces precolombinas, como Anenecuilco. Entonces, yo me imagino que sobrevivirían a base de hacer como sobrevivían los campesinos de mi tierra, que unos meses al año eran mineros, otros meses al año se iban a hacer al norte o sea, a Orán, a la zona de Argelia, y entonces trabajaban allí también recogiendo esparto y diferentes cosas. Otra época cultivaban su tierra, y esto yo me imagino que harían de todo, tendrían su terrenito, trabajarían en la zafra, en fin, el ingenio. Ay, que es que las fábricas de azúcar se llaman el ingenio, donde se transforma el ingenio. Bueno, durante generaciones las relaciones entre la hacienda y las comunidades tuvieron un equilibrio inestable, pero tuvieron, aunque eran tensas, a veces son complementarias. O sea, las comunidades retienen sus tierras de subsistencia, mientras que sus habitantes trabajan para los hacendados. O sea, una de cal y otra de arena. Pero después lleva una generación más agresiva. Los hacendados no quieren desposeer a unos campesinos que han mostrado su capacidad de resistencia. Entonces, aquella convivencia se viene abajo totalmente durante la época de Porfirio Díaz. Porque dicen porfiriato, pero es que a mí me suena un poco extraño eso. El régimen facilita la expansión de la hacienda. Claro, eso sin el apoyo legal no son nada, pero la ley está hecha para los ricos. Entonces, la policía rural asegura la ley y el orden, y hace que todos los campesinos se queden mirando al tendido. Favorece a los terratenientes y estos controlan la política local. Todo esto da lugar a tensiones agudas en Morelos, donde las antiguas comunidades como Anenecuilco se ven enfrentadas a una gravísima amenaza, que es la de que se quedan sin las zonas comunales donde ellos tenían sus huertitos cada uno, y eso les aseguraba la comida de todos los días. Pobrecillos. Los zapatas son campesinos medianos, como os he dicho, ni rancheros acomodados, ni pobres peones. Vivían en una casa de adobe, tampoco la casa era como una gran riqueza, como serían los pobres. No eran peones sin tierra. Son dueños de un pequeño patrimonio que incluye una modesta casa de piedra y adobe que se mantiene todavía, la han puesto como una cosita por encima, tiene acceso a las tierras comunales del pueblo y alquilan lotes de hacienda local. Emiliano, que en la foto, lo he puesto en el blog, va vestido de charro mexicano con pantalones, me encanta, con pantalones estrechos, sale con el hermano. Yo digo, es como si yo me he visto de andaluza con los volantes y las peinetas. Es precioso el traje de charro, ¿eh? Botones de plata y una corbata de seda, es a la vez campesino, arriero y domador. Sobre todo domador porque entiende muy bien los caballos, que eso muy poca gente tiene mano para los caballos y se los rifan, los que saben hacerlo bien. Pero igual que muchos campesinos morelenses, le encantaban los caballos y tenía mano. Su familia sufre la expansión de la hacienda, que aprovechándose de la vaguedad de los títulos y de la buena disposición de los tribunales, se apropia de tierras particulares, comunales, y desahucia. Eso fue a los arrendatarios en favor de peones. Se dice que siendo un niño, Emiliano Zapata ve llorar al padre, como os he contado, por ser incapaz de evitar la pérdida de su huerto, y le promete que luchará, y lo hace, una promesa infantil que lo hace, para detener la implacable expansión de la hacienda. 20 años después, ya muerto el padre, él se queda sin padre a los 16 y a los pocos meses
o sin madre, a los 16, a los pocos meses muere el padre, o al revés. Es que lo he leído, no me acuerdo bien. Sé que con 16 años se queda totalmente huérfano. Me parece que son 6 hermanos. Él va a estar muy unido a su hermano. De hecho, no sé, se mete en un lío cuando es jovencillo y coge al hermano que era mayor que él, saca la pistola y dice: a este ni lo tocáis. Y nada, lo protege ahí. Son de armas tomadas. Bueno, Zapata cumple su promesa infantil. Teóricamente el porfiriato es un régimen democrático, pero el hecho real es que no. Las elecciones están todas amañadas. ¡Qué raro! Como pasaba aquí, para asegurarse el triunfo de los candidatos oficiales. En 1909, el candidato popular a gobernador de Morelos es derrotado por el candidato oficial, el joven y rico hacendado, no sé cómo se llama, Pablo no sé qué, Escandón. Pablo Escandón había estudiado en el extranjero, era un chuleta que para qué, y abrió la boca y vendió el pan. Era arrogante, educado fuera, y entonces Escandón rechaza las quejas de los labradores diciendo que los han dejado sin tierra. Entonces eso enfada muchísimo a la gente porque los deja hambrientos. Uno de sus aliados dice que si los campesinos no tienen tierras para cultivar, que cultiven macetas. Eso es de una crueldad, porque deja a miles de personas morirse de hambre lentamente. Un año después, cuando Díaz busca su séptima, claro, yo me hubiera ido a la revolución, me hubiera tirado al monte, entre morir de hambre lentamente y después, es que vaya luces que tenía el Escandón. Total, si lo habían hecho siempre, ¿por qué no ahora? Cuando Díaz busca su séptima reelección a la presidencia, surge por primera vez una vigorosa oposición nacional y cuando se le declara ganador, la oposición por primera vez rechaza, no acepta el triunfo. Entonces ya ahí, entonces cuando interviene Madero, que es un adinerado hacendado del norte de México, Francisco Madero, que hace una revolución y para sorpresa general es secundada. Pues claro, es que debía ser un contexto tremendo, o sea, la gente no se conforma con ese mal reparto de la renta, o sea, ya está, yo he nacido en otro estrato social, ya estoy condenado a morirme de hambre. Pues no, señor, así me gusta Mexican. Bueno, estallan revueltas descentralizadas, como una rebelión de negros, así en África. Primero en el norte y después en el centro del país. En marzo de 1911, Zapata se reúne con sus aliados locales y se rebelan en Morelos, donde los agravios contra el régimen y la clase terrateniente son intensos. Zapata va a tener desde el inicio, se le va a secundar muchísimo, la gente creía en él. Y además era honrado, ¿eh? Yo estuve leyendo su trayectoria, aunque quisieron echarle, porque dijeron que era el Atila del Sur, que eran indios salvajes, decían una barbaridad total, porque estaban pidiendo una reforma agraria. Soltaron una cantidad de bulos que lo desprestigiaran, porque la gente lo quería, eran capaces de morir por él. Y bueno, la rebelión, hasta el último momento, la rebelión zapatista prosperó. En su mayoría los zapatistas son fieles seguidores de su caudillo durante una década de lucha. Son campesinos y artesanos de los pueblos, pero entre ellos hay pocos peones de hacienda. Y después tiene algunos teóricos, pues anarquistas. Esto indudablemente tenía un contexto de lucha de clases, pero es que estamos también en una época donde está la Revolución Rusa, etcétera, en un contexto de sensibilidad social muy grande en la época de la modernidad, a lo que se suma un grupo de radicales urbanos, socialistas o anarquistas. La mayor parte son mestizos y la idea de las zapatistas los tienen como indios salvajes, es un embuste sensacionalista para desprestigiarlos de la prensa de México Distrito Federal, que tenían que pisotearlos, ¿no? Igual que la identificación de los zapatistas con los bandidos, que son vulgares ladrones, porque eran gente modesta, pobrecillos. Las quejas de los zapatistas son resumidas en el Plan de Ayala, en 1911, escrito en un lenguaje sencillo, invocando al inmortal Juárez y la ayuda de Dios. Pobrecitos, eran creyentes de la Virgen de Guadalupe y todo. Exigen la restitución de las tierras de los pueblos, aunque sin exigir la eliminación total de la hacienda. Ellos tampoco querían desaparecerlos. En un texto tradicional ellos estaban reivindicando lo que había sido, porque él llega a hacer un estudio, él manda a hacer un estudio, él también repasa desde el virreinato hasta ahora, o sea, 300 años hasta entonces,
qué es lo que había sido legalmente, cómo se había ido calando hasta hacer que fueran 4 ricos y el resto nada. Bueno, en un texto tradicional, porque la consuetudo es una de las fuentes del derecho, la costumbre, ¿no? En un texto, ellos tendrían que tener derecho civil napoleónico, seguramente tendrán. En un texto tradicional patriótico cargado de indignación moral y muy distinto del discurso anticlerical internacionalista de los socialistas, los anarquistas, pero comparados con estos, los zapatistas gozan de una larga historia de movilización popular, tienen caballos y armas de fuego, aunque eran como escopetas de caza, un poco antiguas. Y bueno, y la familia que la compone de la sociedad rural, porque que facilitan la organización revolucionaria, eran todos labriegos. En la primavera de 1911, cuando se acercan las lluvias y el tiempo de siembra, los zapatistas controlan gran parte de Morelos. No pudieron con ellos porque el pueblo estaba con Zapata, donde creían en él totalmente, donde el ejército federal está, por eso ha pervivido en el tiempo, está encerrado en un par de ciudades. Dado que el norte y el centro de México prevalece una situación semejante, Porfirio Díaz tiene que renunciar. Los hacendados piensan que haciendo renunciar a Porfirio Díaz la revolución va a dejar de funcionar, y no fue así. Esto está presionado por los seguidores que esperan que sacrificando al presidente, al caudillo, pues van a salvar su piel y detener la revolución, pero no. Esto ya había empezado a tomar una inercia. Bueno, Madero, líder nominal de la revolución, es elegido presidente y comienza como un poco blando, genuamente a poner en marcha su propaganda liberal, lo mataron, y democrático. Y con nuestro Zapata no permitió, que quería pacificar, y el otro dijo, pero vamos a ver, si esta revolución la he hecho yo para la reforma agraria, no es que estás queriendo hacerlo. O sea, quiso contentar a tanta gente que al final no contentó a nadie. Entonces se le ve como alguien blando, como alguien que no tiene fuerza para nada. Queda atrapado en un fuego cruzado. Los porfiristas considerándolo alguien inepto, fraguan la caída, mientras que los revolucionarios más radicales, frustrados por la falta de reforma agraria, retoman la lucha armada como hace Zapata. Entonces Madero confía cada vez más en el ejército federal, con lo cual estamos donde estábamos, cuyo efectivo y ambición crece. El 6 de diciembre de 1914, Villa y Zapata, al frente de más de 50.000 hombres, parten de Xochimilco, ¡ay, qué nombre!, para entrar en la Ciudad de México. Los dos caudillos acceden al Palacio Nacional, exhibieron músculo ahí, donde Agustín Casasola toma unas fotografías que he puesto en el blog, con Villa en la silla presidencial y Zapata junto a él. Sacaron músculo para que la gente viera. Después, luego de participar en un banquete ofrecido por el entonces presidente interino, Eulalio Gutiérrez, que se ve en las fotos flanqueado por ambos dirigentes, esa situación inestable, muy inestable, es resuelta violentamente en 1913, cuando el ejército derroca y asesina a Madero. Fue otra víctima más, porque fue realmente quien empezó todo. Y lo reemplaza por el general Victoriano Huerta, que ha dirigido una brutal campaña contra los zapatistas en Morelos y que ahora, como dictador militar, los pronunciamientos militares que los españoles, unidos al fanatismo religioso, hemos dejado en Sudamérica. Dejamos también algunas cosas buenas. Emplea los mismos métodos a nivel nacional. Entonces, estallan revoluciones en el norte del país, donde Venustiano Carranza encabeza una laxa coalición constitucionalista, y en el centro el zapatismo vuelve a cobrar fuerza en Morelos y los estados de alrededor vecinos. Hay ahora mismo una guerra civil que es más larga y destructiva que todo lo que han tenido con anterioridad, que la que le derrocó a Porfirio Díaz, pero acaba con la derrota definitiva del ejército federal, con lo que queda el antiguo y con lo que quedaba del antiguo del antiguo régimen de Porfirio Díaz, el porfiriato. Mientras tanto, los rebeldes organizan grandes ejércitos convencionales, como la masiva división del norte, encabezada por Pancho Villa, que lo que hacía era importar armas de Estados Unidos, que eran armas más sofisticadas, y le pillaba cerca, pero claro, nuestro Emiliano Zapata está en el sur y lo tiene más difícil, tiene armas antiguas. Villa también muere joven, en otra
un desastre. Villa lucha en los amplios llanos del norte, comprando armas en los Estados Unidos, como os he dicho, cuya frontera limita con el territorio que dominan la gente de Villa. Zapata en el sur no tiene esa ventaja y tanto por preferencia como por necesidad dirige un ejército genuino de campesinos que crece y mengua en función de las necesidades de las cosechas en cada momento. Se queda con más soldados o con menos. Y bueno, el calendario agrícola está condicionado. Mientras que el ejército, porque la gente tiene que comer, mientras que el ejército de Villa es más profesional, con mejores armas. Emprende largas y campañas lejanas. Los zapatistas retienen sus íntimos lazos con los... Zapata no quería salir de su zona, de hacer cigarros, de plazas de toros, no sé, no le gustaba ni siquiera ir a la capital. Bueno, ellos no tienen los lazos con los pueblos, limitan con su atención a Morelos y a sus alrededores, donde llevan a cabo una extensa reforma agraria. Esa es tanto su fuerza como su debilidad. En Morelos ellos tienen un grandísimo apoyo popular porque es su zona y pueden resistir, pero a nivel nacional sospechan de los demás revolucionarios y rehúsan comprometerse. Ahí fue el fallo de Zapata, rehusar comprometerse con una mayor colaboración porque tenían un enemigo común y carecen de un proyecto nacional conjunto, coherente. De ahí que en 1914 rechacen negociar en Carranza. Ay, yo pienso en Carranza y pienso en un estadio de fútbol que hay en España que se llama Carranza, Santiago Carranza, me parece que se llama. Aunque los representantes zapatistas participan en reuniones, pero más como la convención de Aguascalientes de aquel mismo año, Zapata y sus jefes militares se ausentan, dejando esta tarea a los advenedizos intelectuales urbanos, que no les gustaba nada, porque nuestro Emiliano Zapata era un pragmático, no le gustaba nada el palabrerío que no entendía. Y bueno, le molestaba incluso. Ellos tienen muchísima insistencia en el que el plan de Ayala tiene que ser aceptado como texto sagrado de la Revolución Nacional. Zapata desconfía de todos esos políticos, toda esa verborrea, pero es que eso es la política. Ahí se equivocó mucho. Él lo vio como palabrería, pero es que la política tiene también sus mecanismos, sus leyes. Bueno, él prefiere quedarse en Morelos, gozando de la vida de caudillo rústico y patriarcal, pero era muy buena gente, ¿eh? Una vida, estuvo con 14 mujeres, tuvo yo que sé cuántos hijos. Una vida de fiestas, corridos de toros, aguardientes, cigarros caseros, bueno, en fin, de hijos. Bueno, cuando las fuerzas de Villa entran en Ciudad de México, pero fue muy coherente con todo lo que decía, todo hay que decirlo, ¿eh? Cuando entran en Ciudad de México a final de 1914, los zapatistas desfilan por la capital con la Virgen de Guadalupe y los dos grandes líderes populares se reúnen breve y amistosamente. Los zapatistas, que tienen poco interés en la gran ciudad, por no decir nada, y es que recelan de la política nacional y su sofisticación, se portan correctamente, refutando así los estereotipos sensacionalistas de la prensa que los ha puesto a bajar de un burro sobre los seguidores de a quien llaman el Atila del Sur. Zapata se aloja en un modesto hotel cerca de la estación. Siempre fue un hombre bueno. De hecho, muere acribillado como un perro con 40 años de tren. Al cabo de pocos días regresa a Morelos, a su hogar y familia y su vida campestre. Aunque teóricamente Villa y Zapata son aliados, su alianza carece totalmente de organización y compromiso, lo cual los pierde a los dos. Lo que resulta clave cuando la revolución entra en la última etapa, que es una contienda entre dos grandes coaliciones revolucionarias que son las de Villa y las de Zapata, y están también los carrancistas y los villistas. El ejército villista es superior en número y reputación militar y está dirigido por el general Álvaro Obregón, que se enfrenta con este en 3 grandes batallas libradas en Celaya y León, lejos de Morelos, durante 1915. Zapata se queda en Morelos y no toma parte, ahí se equivoca también. Tampoco ataca a las largas y vulnerables líneas de abastecimiento carrancistas. Y bueno, Obregón triunfa, Villa sufre una derrota decisiva y los zapatistas se encuentran de nuevo, otra vez, que eran como rebeldes contra el gobierno central, aunque ahora este gobierno es de origen popular y tiene un ejército aguerrido y abriga un ambicioso proyecto, no nos olvidemos, un ambicioso proyecto reformista plasmado en la Constitución de 1917, la primera de la historia de México, que incluye los derechos sociales. Entonces, la reforma agraria
va a ser después de la muerte de Zapata. Los zapatistas resisten durante, me parece, 4 largos años, mientras Morelos sufre la guerra, el desgaste del gobierno, etc. Ya está luchando contra un Estado y eso es muy peligroso porque el Estado es muy fuerte. El gobierno revolucionario puede desgastar a los rebeldes, pero no logra eliminarlos porque, aunque Zapata es asesinado en 1919, atrapado traidoramente en una emboscada y acribillado, la rebelión sigue. Finalmente, otra vuelta de rueda política resuelve la situación y da a los zapatistas supervivientes los frutos de una larga lucha. En 1920, Obregón toma el poder y comienza la construcción de un nuevo Estado nacionalista y reformista. Este era un general genial. Obregón es también un político astuto, no lo perdamos de vista, y fragua un arreglo con el nuevo líder zapatista que es Guildardo Magaña, que es un político, otro político también pragmático, como lo era Emiliano Zapata, por el cual los rebeldes aceptan el nuevo Estado mexicano a cambio de conseguir puestos políticos locales, más una extensa reforma agraria ahora oficial que elimina las haciendas azucareras en beneficio del pueblo, de los pueblos. Se alcanza el antiguo sueño de Zapata, al menos en parte. Morelos es pionero en el gran reparto de tierras, que era el sueño de Zapata, que durante la década de 1920 y 1930 transforma totalmente el campo mexicano. Eso es un triunfo que, bueno, entran ganas de llorar, donde los ejidos, las propiedades comunales surgidas de la reforma agraria, reemplazan las grandes haciendas y los veteranos zapatistas desempeñan un papel clave en la política local. Algunos siguen las antiguas metas del movimiento, mientras que otros, como el hijo mayor de Zapata, Nicolás Zapata, deviene en oportunista, en cacique oportunista del nuevo orden. Estas cositas pasan, Zapata no ve nada de esto. La leyenda dice que no muere en 1919, sino que sobrevive cabalgando en su alazán, que era el as de oros, en su caballo blanco a través de la Sierra de Morelos. De los muchos héroes de la Revolución, Zapata se vuelve el más admirado, seguido por su aliado Pancho Villa, que también muere joven, traicionado en una emboscada en 1923, como confirma también lo que le pasa al Che Guevara. Y la muerte temprana y violenta lo que hace es los canoniza, los convierte en santos. Con el tiempo, la revolución que Zapata inicia y define pierde su carácter radical y popular. En la década de 1940 y 1950, la reforma agraria se ralentiza, mientras cobran fuerza en México la industrialización y la urbanización, y la protesta campesina se reanima. Un veterano zapatista, Rubén Jaramillo, encabeza una rebelión de tierra de Zapata, con el nombre de Zapata, con la memoria de Zapata, y es asesinado por el ejército en 1962. Y 30 años después, cuando estalla una rebelión en Chiapas, los rebeldes se llaman a sí mismos Ejército Zapatista. Bueno, qué bonito, ¿no? Todo ello confirma ese concepto, la reputación de Zapata en México como héroe popular, pero también indica que un siglo después de su muerte, en un México transformado, urbanizado, industrial, globalizado, Zapata deja de ser una figura histórica para convertirse en un símbolo, yo creo que en un icono, ¿no?, desvinculado de su lugar y de su tiempo. No os cuento la muerte de Zapata, pero porque es un poco, me produce muchísima tristeza. Hay un militar al cual, voy a hacer un pequeño resumen, se le va a abrir un expediente disciplinario porque en vez de agredir a los zapatistas con sus tropas, pues se ha quedado en una taberna, pues por lo visto no era partidario. Entonces Zapata se entera y le dice que se una a él en la lucha. Pero después los militares, digamos, le descubren, o sea, esa carta es descubierta, se toma como una traición y entonces le dicen al militar que o le sigue el rollo o cae él por esa traición. Entonces, pues, como digamos que le sigue la historia de que sí, que se va a unir a él, etcétera, etcétera. Y tras una serie de encuentros y tal, Zapata lleva 10 hombres de escolta, lo llaman a una hacienda y allí en una hacienda, al segundo o tercer toque de clarín, lo matan a tiros, así, encima de su caballo, le habían regalado un caballo. Me parece tristísimo porque era un hombre que había luchado tanto por lo suyo, que me parece, en fin, no he querido más dar la esencia de lo que fue Emiliano Zapata, ese luchador social, ¿no?, ese activista que sería hoy. Bueno, gracias por vuestra atención y hasta mañana.